Shabbat Shalom, hermanos. Hoy vamos a continuar el estudio del libro de Shlichim, de los enviados, a Hechos de los enviados o Actos de los enviados. En este caso vamos a abordar lo que sucede o nos enseña nuestro maestro Yehoshua Mashiach en el capítulo 5 y vamos a recordar un poco lo que pasó en el capítulo 4. En el capítulo 4 vimos que después del milagro del paralítico en la puerta la hermosa, Pedro desarrolló un discurso llamado Teshuvah, es decir, arrepentimiento. Es decir, el discurso que estaba dando Pedro basado en la Torá era para llamar al arrepentimiento, o en hebreo a Teshuvah. Teshuvah, que literalmente significa volver al origen. Es decir, estaba llamando a todos los que estaban allí en aquel pórtico de Salomón, en la afuera ahí del templo, a que volvieran al origen, es decir, a creer, a exhibir la fidelidad en el Dios verdadero, y en este caso a la fidelidad de Mashiach, y a que aceptaran a nuestro Mashiach. Así que las autoridades del templo, cuando se dan cuenta de todo este evento que está ocurriendo en el pórtico de Salomón, envían a sus autoridades, a sus capitanes de la guardia del templo, a que los atrapen, los lleven ante ellos para interrogarlos. Pero como era ya tarde, iban a empezar la siguiente oración. Acordémonos que había en el templo 3 periodos de oración: al amanecer, entrada a la mañana, hasta más o menos el mediodía, y del mediodía hasta entrada a la tarde, y después de entrar a la tarde hasta la noche, todo lo que era la madrugada. Así que iba a empezar la otra, ellos los atrapan, los arrestan y los llevan a prisión por esa noche. Dicho esto, entonces, al ser arrestados, son llevados a prisión, pero ese día, en ese tiempo en que Pedro estaba enseñando Torá y llevando al pueblo a arrepentimiento, hubieron 5,000 personas que aceptaron a Mashiach, hicieron Teshuvah y se unieron entonces a la Cajal o a la congregación. Cuando al día siguiente llevan a lo que iba a ser el juicio de Pedro y Juan, no hubo una acusación, porque lo que ellos querían era acusarlos de blasfemia, como acusaron a Mashiach, y con esa acusación tenían el derecho por Torá de ejecutarlos. No encontrando entonces cómo acusarlos de blasfemia, lo que hicieron fue una pregunta. Y la pregunta era: ¿con qué autoridad o en qué nombre han hecho este milagro? Recordemos que el milagro era tan evidente como que la persona que recibió el milagro estaba allí en el Sanedrín. Y así que ellos no podían entonces negar o hablar en contra de aquel milagro que era muy evidente porque la persona estaba ahí. Además había una gran cantidad, imaginemos los 5,000 que se habían vuelto al Dios verdadero y estaban afuera también esperando, fuera del Sanedrín, el resultado de aquel juicio. Como resultado del juicio es que no se logró una acusación de blasfemia, no se les pudo hacer ninguna ejecución de nada, así que los soltaron solo bajo amenaza. Reiteraron las amenazas que le estaban haciendo durante el periodo del juicio y al final los sueltan. Y cuando los discípulos de Mashiach, los talmidín, regresan, Pedro y Juan, a la congregación, a la Cajal, toda la Cajal se puso muy feliz y oraron, y su oración fue en base a la Torá. Y después que hacen la oración en base a la Torá, recordando que en la Torá estaba escrito que los líderes de las naciones, en este caso de los romanos, y los líderes de gobierno de Israel en ese momento, habían decidido ejecutar a Mashiach, y con eso se cumplía lo que ya estaba escrito en Isaías. Dicho esto, pidieron entonces al Ruach HaKodesh que les diera la oportunidad de llevar adelante la palabra del Señor con valentía. La Cajal comenzó entonces, después de esto, un rápido crecimiento. Todas eran unánimes en todo lo que tenían, lo ponían en común y recibían el apoyo financiero de los que poseían más y también de aquellos
que querían integrarse directamente en la Cajal vendían su propiedad y se unían, y aquellos que tenían de más vendían alguna propiedad y aportaban financieramente. Así termina el capítulo 4 y hoy vamos al capítulo 5. El capítulo 5 es un capítulo muy interesante que, si lo viéramos en conjunto con el capítulo 4, no separado, nos daríamos cuenta que la palabra de Dios viene hablando de que había una Cajal que unánimemente estaba en todo, inclusive en la repartición de bienes que llegaban a la Cajal. Así que cuando llegamos a esta porción que dice lo siguiente: un hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una propiedad, nos está diciendo que esto deberíamos unirlo a que ya habían gente que tenían propiedades y vendían alguna porción y la llevaban. Habían otros como Bernabé que no tenían propiedades, pero lo que tenía lo vendieron para unirse y trabajar directamente en la obra. Ahora viene otro ejemplo, que es un hombre llamado Ananías con su esposa Zafira, que venden, ojo, una propiedad. Ellos tenían más, entonces vendieron una sola propiedad y sustrajeron, dice, parte del precio, sabiéndolo también su mujer. Es decir, que Ananías sustrae parte del precio de la propiedad que vendieron porque estaba en mutuo acuerdo con su mujer de que así fuera. Si ellos vendieron la propiedad, por poner una cifra, en $50,000, posiblemente llevaron 30,000 o la cifra que usted quiera, pero no era el total de la propiedad, a la Cajal, y se quedan con una parte. Entonces dice, estaban en acuerdo, sabiéndolo también su mujer, y trajo quien Ananías solo una parte y la puso a los pies de los Shlihim. Es decir, no es que los tiró a los pies, es que se las entregó para que ellos dispusieran de esa porción de dinero en las finanzas de la Cajal, como ellos mejor apreciaran. Entonces mire lo que sucede. Dijo Pedro, Kefa, Ananías, ¿por qué llenó el adversario? Es decir, Satanás. Adversario en hebreo, en español lo traducen como Satanás. ¿Por qué llenó el adversario tu lev, tu corazón, tu mente en realidad? ¿Por qué el adversario llenó tu mente? Y aquí me hizo recordar aquella enseñanza que vimos de cómo en Marcos los demonios podían tomar control de una persona. Fíjense que va a la mente, no se le mete en el cuerpo y hace que hagan lo que se mete en la mente. Posiblemente Ananías estaba vibrando en una frecuencia muy baja cuando estaba con su mujer, viendo cómo se quedaban con una porción de aquel dinero que debían haber entregado a la Cajal. Así que dice Pedro, Ananías, ¿por qué llenó el adversario tu mente para que mintieras al Ruach HaKodesh y sustrajeses del precio de la tierra? Es decir, del precio de aquel terreno que había vendido, no lo trajeron en su totalidad a la Cajal, sino que se tomaron una parte para ellos. ¿Quién? En mutuo acuerdo, Zafira y Ananías. Entonces, Pedro hace la pregunta. Yo quiero que usted capte si en algún momento hay una respuesta de Ananías a lo que Pedro está hablando, o lo hubiese interrumpido para decirle el por qué, o que era mentira o que era verdad. Pedro continúa diciéndole, mientras permanecía, ¿qué cosa? El terreno. Mientras permanecía, no era tuyo, es decir, aquel terreno no era tuyo antes de que lo vendieras. Dice, y habiendo sido vendido, no estaba en tu autoridad, es decir, no quedó en tus manos todo el dinero. Y le pregunta, ¿por qué pusiste esto en tu mente? Es decir, ¿por qué pusiste en tu mente quedarte con una parte de ese dinero? Y le dice, no mentiste a los hombres, sino a Dios. Capte todo este diálogo y en ningún momento hay una refutación de parte de Ananías. Ananías no se levanta y se defiende,
sencillamente está aceptando que lo que le están diciendo es cierto, porque verdaderamente él y su mujer Zafira se habían puesto de acuerdo para tomar del dinero de aquella venta que habían hecho, que debió haber entrado a la Cajal, a la finanza de la Cajal, para ayudar a los necesitados en la comunidad. Y dice, y oyendo Ananías estas palabras, habiendo caído, expiró. Es decir, que después que Pedro termina de explicarle todo esto, Ananías debe haber sufrido un paro cardíaco y cayó y murió inmediatamente. Y dice la palabra, y vino gran temor sobre todos los que oyeron estas cosas. Quiero que capte eso porque estas mismas palabras se van a repetir con Zafira. Y vino gran temor sobre todos los que oyeron estas cosas. Vinieron entonces los jóvenes de la Cajal, lo envolvieron, lo sacaron y lo enterraron. Esto es muy importante que lo entendamos, porque aquí pareciera ser que estamos hablando de un juicio que se ejecutó inmediatamente ocurrido un pecado. Entonces, pareciera ser que aquel Dios que muchas iglesias predican de que es amoroso, que es perdonador y que pase lo que pase, el Dios Jesús perdona, pues este comportamiento o este juicio es el mismo juicio que se hace Hachén o Yahushua en el Antiguo Testamento. Aquel que cometía un pecado desafortunado contra Dios o contra Mashiach recibía un juicio inmediato. Ahora, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué Ananías va a caer posiblemente con un ataque cardíaco y morir inmediatamente solo porque se robó una parte del dinero? Para entender esto tenemos que regresarnos a comprender el momento, el contexto de lo que está sucediendo en Jerusalén después que Mashiach ha ascendido y ha enviado su poder, su Ruach HaKodesh, su mente sobre la Cajal y organizar una Cajal. En primer lugar, tenemos que recordar que en ese momento que está ocurriendo estos eventos, habían diferentes actores y diferentes situaciones en el Israel de aquel tiempo. Teníamos un templo en el cual se llevaban a cabo los asuntos de ritual y sacrificio que solo podían ocurrir en el templo de acuerdo a la Torá. Todo sacrificio se tenía que hacer en el templo. Posteriormente llevan las 3 oraciones que no están en la Torá, pero las agregaron. Y en ese templo los que gobernaban eran hombres, no era Dios. Y esos gobernantes eran los saduceos, eran los que gobernaban en el templo. El sumo sacerdote Caifás y su suegro Anás eran saduceos. Los saduceos eran la clase pudiente, la clase alta de Israel, y ellos se habían adjudicado el poder del templo o mandar en el templo, porque el templo era más que un templo, era un banco, había mucho dinero de por medio, y los saduceos tomaron control del templo y todo lo que ocurría dentro de él. Los saduceos decían que ellos eran los que tenían derecho a ser el sumo sacerdocio porque ellos venían del sacerdote Sadoc, el último sacerdote que venía de Aarón, que trabajó con David. Y en este momento ellos son los que dominan el templo. Ellos tenían una doctrina diferente a los fariseos. Los fariseos no operaban, no gestionaban, no administraban desde el templo, sino desde las sinagogas. Cuando está el templo en pie, las sinagogas estaban en pie. Entonces las sinagogas eran dirigidas por los fariseos. En cambio, el templo era dirigido por los saduceos y ellos permitían la implementación, como estaba escrito, de lo que era el Sanedrín. Y en el Sanedrín le daban acceso a los fariseos y a los ancianos, es decir, a diferentes ancianos de Israel
que participaran, y también en el Sanedrín estaban los escribas. Entonces los fariseos no tenían mayor, poder dentro del templo, sino los saduceos. Los fariseos, sin embargo, tenían control sobre lo que eran las sinagogas. ¿Y qué eran las sinagogas? Las sinagogas eran lugares de reunión donde estaban los fariseos enseñando Torah, pero centrada en la tradición de los ancianos, es decir, la Torah oral. Allí pesaba más la Torah oral. Y lo que salía de ahí era la doctrina de los líderes fariseos. Es decir, ellos enseñaban de acuerdo a lo que era decía el liderazgo. Porque una doctrina significa es seguir los rituales, las aprobaciones que dan los líderes de un culto. En este caso, los fariseos, su doctrina era enseñar en base a la Torah oral o a la tradición de los ancianos, cosa con la que ya sabemos Yehoshua chocó. Mientras que en el templo era la doctrina de los saduceos. Ambos se llevaban contraria. Ellos no aceptaban a los saduceos, los saduceos no aceptaban a los fariseos, pero para poder mantener un gobierno tenían que estar en el Sanedrín juntos. Sin embargo, el sumo sacerdocio estaba en manos de los saduceos, que eran los que se llevaban mejor con los romanos y quienes compraban, es decir, los saduceos compraban el sumo sacerdocio. Otro actor que había en ese momento eran los esenios. Los esenios eran, se dice, levitas que tampoco aprobaron cómo los saduceos manejaban el templo, la administración del templo, y ellos se salieron y se fueron hacia el desierto. Ellos entonces enseñaban una vida basada en lo más ortodoxo de la Torá. Eran estrictos, apartados del mundo, es decir, de todo lo mundano, y cuando el que iba a ir a vivir allí o se hacía esenio tenía que regirse por lo que dirían los líderes esenios. O sea, otra vez gobierno de hombre también acá. Y otro actor que había eran los samaritanos, que también los conocimos a través de la enseñanza de Marcos. Los samaritanos eran judíos que posiblemente pertenecieron a las 10 tribus de Israel, pero que se mezclaron con gentiles. Ellos seguían la Torá, pero a su manera. Y ellos establecieron su propio templo en el monte Gerizim, aquel monte que el Señor dijo, Moisés le dijo, desde este monte dirás las bendiciones y desde el otro dirás las maldiciones. En Gerizim ellos dijeron que allí era donde se había establecido o se debía establecer el templo, y por eso Yeshua cuando está con la samaritana le dice ni aquí ni allá, es decir, ni en Gerizim ni en Jerusalén se va a adorar al Señor, sino en espíritu y verdad. Así que estos samaritanos, que eran judíos también, no eran aprobados, eran rechazados tanto por los saduceos como por los fariseos e igual por los esenios. ¿Y por qué eran rechazados? Porque ellos solo aceptaban los 5 libros de Moisés, no aceptaban ningún profeta y establecían que el templo tenía que estar en el monte Gerizim. Así las cosas, vemos también que ahora aparece en escena la Cajal. Entonces, la Cajal era una organización de discípulos de Mashiach que habían sido llenos de Ruach HaKodesh y que enseñaban Torah y buena nueva. ¿Cuál era la buena nueva? Que Mashiach es Dios y que vino a hacer ese sacrificio en la cruz por nosotros y que en base a él éramos salvados, íbamos a retornar al diseño original, es decir, a la Jerusalén celestial. Y era el único lugar, o no el lugar, sino era a través de este grupo de hombres que se hacían sanidades y señales. No habían sanidades y señales en el templo, no habían sanidades y señales en la sinagoga, no había señales y sanidades en los esenios, no había sanidades sanidades y enseñanza de Torah y buena nueva
en Samaria. Así que lo que estoy tratando de decirles es que todo lo que significaba la presencia de Hachén en el templo, ahora estaba pasando a la presencia de Hachén a través de Ruach HaKodesh en una organización, en una congregación. Y es por esto que el Señor decía, porque el celo por tu casa me ha consumido. El celo, lo que él sentía, su presencia ya no estaba aquí y ahora había pasado. ¿Por qué? Porque estaba escrito en Salmo 69:9 que los insultos y los injurias y los que te injurian habían caído sobre él. O sea, lo que se hizo aquí terminó por sacar su presencia. No estaba ahí el arca, no había presencia de Hachén, no había sanidades y milagros de parte del liderazgo. Es más, el liderazgo había sido llamado una higuera que no da fruto. Por tanto, el mismo Señor, Yahushua Mashiach, levanta un nuevo templo. Y eso es lo importante que vemos acá, que ahora hay un nuevo templo donde sí está la presencia de Hachén y ese es la Cajal. Entonces, ¿qué es la Cajal? La Cajal no era un edificio con altar, no era una serie de cultos y doctrinas dadas por los discípulos de Mashiach. De hecho, no había doctrina, sino Torá y buena nueva. No había interpretación de Pedro, no había interpretación de Juan, era lo que decía la palabra en Salmos, en los profetas y en lo que había establecido desde Génesis hasta Números, lo que había establecido Moshe por el Ruach HaKodesh desde el monte Sinaí. Por tanto, la Cajal no era un edificio, no habían altares, eran judíos, la Cajal eran hombres judíos que organizadamente se habían llenado de Ruach HaKodesh por imposición de Yahushua, que les dijo, recibirán poder, y se reunían, escuche bien, en casas. Es decir, habían reuniones que se hacían en una casa o en otra casa. ¿Por qué? Porque no era un edificio, eran los hombres llenos de Ruach HaKodesh, lo que era la Cajal. Entonces, tenían todo en común. ¿Por qué? Porque eran hombres que estaban dedicados a la enseñanza de la Torá y la buena nueva, que era que Mashiach era nuestra salvación, y que ellos no tenían trabajo, por tanto no se sustentaban, y el Ruach HaKodesh ponían en la mente de aquellos que tenían más bendiciones, pues deshacerse de alguna de esas propiedades que el Señor le había bendecido y ponerla a disposición de la Cajal, de los hombres, no del edificio, no de una iglesia, sino de la organización. Y ellos se reunían en diferentes casas, dice el libro de Hechos, partiendo el pan. ¿Qué quiere decir partiendo el pan? Que se reunían allí y comían juntos con los dueños de esa casa, compartían entonces la palabra, comían juntos no solo la comida, el pan físico, sino el pan de vida. Eso es lo que es la Cajal. Por tanto, la Cajal fue levantada por el Ruach HaKodesh, quien vino a representar, esa Cajal va a representar lo que significaba el templo. ¿Qué significaba el templo antes de Mashiach? Significaba la presencia de Hachén en la tierra. Ahora, siendo que el templo se había convertido, tal cual lo dijo el Señor, en una cueva de ladrones, él decide poner su Ruach HaKodesh en un grupo de hombres que había ido preparando él mismo, y ahora su representatividad estaba en la Cajal, en una organización que él mismo ha ido desarrollando. La Cajal de los que exhiben fidelidad era de un mismo corazón, de una misma mente, es decir, pensaban lo mismo y un mismo nefesh, un cuerpo. Es decir, era una organización unánime, es decir, como Hachén es uno, así la Cajal era uno. Y ninguno decía ser suyo lo que poseía. Esto era un voto para que no hubiera necesidades en la Cajal como eran los diezmos en el templo. El templo era una representación de Hachén y él dijo, vamos a recoger el diezmo y de este diezmo habrá de ser para que no haya necesitados en el pueblo. Entonces la Cajal, todo lo que el Ruach HaKodesh ponía en los corazones de aquellos que
iban a hacer esas donaciones, él decía que era para que no hubiera necesitados en la Cajal, porque ahora él está levantando su pueblo y sacándolos de otros lugares para llevarlos a esta organización. Pero recuerde que no es un templo, no es 4 paredes con un techo, era en diferentes casas y era basado en hombres llenos de Ruach HaKodesh. Todo el que venía al Ruach HaKodesh, todo el que venía por Ruach HaKodesh a pertenecer a la Cajal, aceptaba la Torá y el testimonio de Mashiach, es decir, la buena nueva, con lo cual eran entonces llenos de Ruach HaKodesh y se ponían en sus corazones la valentía para que enseñaran Torá y buena nueva. Y ellos aportaban de lo mucho que le daba el Señor, los que tenían mucho aportaban, y los que tenían poco y querían pertenecer directamente también lo hacían como Bernabé. Entonces, cuando Yehoshua ben Nun, vamos a entender ahora una cosa bien importante, que es qué fue lo que pasó con Ananías y Zafira. Para entender lo de Ananías y Zafira, tenemos que irnos al Antiguo Testamento. Y allí vamos a encontrar en el capítulo 7 del libro de Josué, que es el libro de Yehoshua ben Nun. Dice, capítulo 7, que cuando Yehoshua ben Nun entró a Canaán y Dios le da la victoria de Jericó, en la Torá quedó establecido que el botín que ellos obtuvieran de la victoria que le daba Hachén sobre Jericó le pertenecía a Dios, no le pertenecía a los soldados que habían peleado. Entonces ellos tenían que recoger ese botín, ponerlo enfrente de ellos y pasarlo por el fuego, purificarlo. Entonces allí sucedió algo interesante, que es lo que nos hace conexión con Ananías y Zafira. Hubo un hombre, cuando se dio aquello de Jericó, llamado Acán, usted lo puede leer en el libro de Josué, que tomó parte del botín, se lo quedó y lo escondió para él y su familia, su mujer y todos los que eran su familia. Dios le revela a Josué, porque sucede que después de esto, Josué fue a pelear otras batallas y perdió la batalla contra la gente de Jai. Jai, que significa montón de basura, es decir, Josué fue a pelear y el montón de basura le ganó. ¿Por qué le ganó al pueblo y a Josué? Porque al quedarse este hombre Acán con parte de lo que le corresponde a Hachén, Hachén se apartó y lo que vino sobre ellos fue maldición. Entonces queda escrito allí que aquel hombre que se quedó con una porción del botín, llamado Acán, ha causado una transgresión al pacto y robó y además mintió. Y este hombre y su familia fueron muertos. Ananías y Zafira pertenecían a la Cajal. No es que iban a entrar a la Cajal, ellos pertenecían, sabían lo que se estaba enseñando por parte del liderazgo de la Cajal y ellos quisieron hacerse notar sobre los demás, así como había gente que iba entregado posesiones y así como fue Bernabé y entregó sus posesiones, ellos quisieron entregar una posesión y que los vieran como alguien que debía ser honrado, es decir, agradado por todos, porque estaban entregando parte de sus posesiones, parte de lo que Dios le había dado. Entonces, ellos van a hacer el voto de entregar de lo que Dios les había dado, así como aquel ejército de Israel contra Jericó debería de entregar todo el botín, porque esa victoria se la dio Hachén, no se la dieron las armas ni el ejército de Israel, se la dio Hachén. Entonces, todas las posesiones que tenían Ananías y Zafira se las había dado Hachén. Ellos hicieron el voto de entregar como todos una porción, un terreno, y no lo hicieron completamente porque como Acán se quedaron con una parte. Entonces, cuando Pedro les dice, no era tuyo, y cuando lo vendiste no seguía siendo tuyo, le está diciendo, nadie te obligó, Ruach HaKodesh no te dijo que hicieras un voto, tú decidiste tomar esa porción de las bendiciones que Dios te dio y entregarla a la Cajal,
y aun cuando la vendiste todavía seguía en posesiones tuyas, tú debiste haber entregado todo. Debiste haber decidido decirle al Señor, mira Señor, lo vendí en 100 y le voy a dar nada más 50. Ese es el voto, pero dijiste que ibas a darlo todo. Y al no darlo todo, estaba haciendo como Acán. Entonces, cuando dice en Deuteronomio, cuando hagas un voto al Señor tu Dios, no tardarás en pagarlo, porque el Señor tu Dios ciertamente te lo reclamará. Y sería pecado en ti. Es decir, si haces el voto y no lo haces correctamente, es un pecado. Y sin embargo, si te abstienes de hacer un voto, si ellos hubieran dicho, no, no voy a dar el 100%, voy a dar el 50%, entonces no sería pecado en ti, dice la palabra. Lo que salga de tus labios, cuidarás de cumplirlo tal como voluntariamente has hecho voto al Señor tu Dios, lo cual has prometido con tu boca. Es decir, que Ananías y Zafira hicieron un voto a Ruach HaKodesh y luego va y le mienten y le roban. Es lo mismo que dice entonces en Josué 7:11, lo pueden leer el capítulo, respecto a Acán, dice, Israel ha pecado y también ha transgredido mi pacto que les ordené y hasta han tomado de las cosas dedicadas a la destrucción y también han robado y mentido. Además las han puesto entre sus propias cosas, es decir, le estaban robando lo que pertenecía al Señor. Esto es el por qué muere Ananías y Zafira. Para entender todo esto que le vengo explicando sobre la sinagoga, el templo, cómo la representatividad de Hachén ya no está en la Cajal, ya no está en el templo, sino en la Cajal, porque el mismo Señor dice, esto no es mi casa, esto es casa de ladrones. Entonces el Señor toma la determinación, por lo que podemos entender del libro, que la Cajal ahora es la representatividad de su presencia. Es donde se hacían sanidades y milagros. Entonces va Ananías y Zafira a hacer un voto y quieren robarle lo que le corresponde al Señor. En la Cajal no se hacían sacrificios, porque esos sacrificios se siguieron haciendo en el templo hasta que Machía determinó que sería piedra sobre piedra. Entonces no se hacían sacrificios, pero el que entraba a la Cajal debería entender que el sacrificio de Olá, que era el sacrificio de el cordero o el animal que se llevaba, se quemaba completamente el fuego y el humo subía como olor agradable a Dios, significaba la reconciliación con Dios. Entonces, cuando iban a la Cajal, no hacían un sacrificio, sino teshuvá, es decir, volver al diseño original, una reconciliación con el Dios verdadero, dejando atrás las doctrinas de hombre. También había en el templo, recordemos, el sacrificio de Minjá, que era aquellos que llevaban comida al templo. En la Cajal no se hacía sacrificio de Minjá, pero había presentes personas de escasos recursos y los que llevaban comida y provisión estaban haciendo una especie de minjá. También estaba en el templo el sacrificio de Shlamim, es decir, el sacrificio de agradecimiento, que era que las personas llevaban porciones de sus criaderos, sus animales, y los sacrificaban en agradecimiento a Hachén, y la familia y los sacerdotes comían. Acá era lo que debía haber hecho todo aquel que llevaba la porción de un terreno que había vendido como agradecimiento a Dios a través de la caja. También en el templo veíamos el sacrificio del hatá, es el sacrificio por el pecado. En este caso, en la Cajal, no se hacían sacrificios por el pecado, sino que iba a hacer el servicio que daban los líderes, que eran Pedro, Juan y todos los discípulos, y los miembros, como era Bernabé, que se estaba agregando. Ellos, en vez de hacer un sacrificio, llevar un animal para sacrificarlo por el pecado que hubiera, ellos lo que hacían era dejar de pecar y servir dentro de la Cajal. También en el templo estaba el sacrificio de Hasham, es el corbán, y aquí es donde viene la parte con Zafira, es el corbán por pecar contra el prójimo.
lo cual es como pecar contra Dios. Y también incluye el uso indebido, sin intención de hacerlo, de alguna propiedad perteneciente al santuario. Es decir, en el templo el Señor permitía que si se había cometido un pecado contra el prójimo, llevaras un animal, lo sacrificaras ante Hachén, pidieras perdón y resarciera lo que hubieses hecho contra el prójimo. Pero ese pecado también era contra Dios. Ananías y Zafira eran culpables de entrar a la Cajal, lo que representaba el nuevo templo de Hachén en los hombres, y llegaron y mintieron a la presencia de Dios, que es el Ruach HaKodesh. Pecaron entonces contra el prójimo porque debieron entregar lo que habían vendido en su totalidad, y pecaron contra Dios. ¿Por qué? Porque robaron de lo que le pertenecía a Hachén y no se arrepintieron de lo que hicieron. Esto es lo que estaba sucediendo contra Zafira y Ananías. Estaban pecando contra el prójimo, la Cajal, y pecando contra Dios, Ruach HaKodesh, al robarle y mentirle. Entonces continúa el libro de Hechos diciendo: pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Es decir, las cosas se movieron muy rápido. No se sabe en qué casas de las que se reunían ocurrió el evento, y ya habían ido a enterrar al marido. Entonces Kefa le dijo a Zafira: dime, escuche bien, dime, ¿vendieron en tanto la propiedad? Si la vendieron en cierta cantidad. Y ella le dijo: sí, en tanto lo vendimos. Entonces Pedro le dijo: ¿por qué os habéis puesto de acuerdo para tentar o para probar el Ruach HaKodesh de Hachén? Mira, los pies de los que han enterrado a tu marido están a la puerta y te sacarán. Inmediatamente ella se derrumbó a sus pies y murió. Seguramente recibió otro ataque cardíaco y cayó. Entonces, cuando los jóvenes entraron, la encontraron muerta y la sacaron y la enterraron junto a su esposo. ¿Y qué ocurrió? Lo mismo que le dijeron, que nos dice el Señor con el caso de Ananías, va a repetirlo aquí. Gran temor se apoderó de toda la Cajal y de todos los que oyeron estas cosas. Es decir, aquellos que iban agregándose posteriormente, era una historia: ya mira lo que le pasó a este y a su mujer por haber hecho esto. Y se iban agregando y seguía esto. ¿Por qué? Porque el Ruach HaKodesh quería que se entendiera que este era el nuevo templo y que allí no se podía pecar, ni mentir, ni robar a Dios. Este evento con Ananías y Zafira no es ajeno a lo que ocurría en el antiguo pacto, ni en el templo. Cuando el Señor mandó a Moisés a levantar el tabernáculo y a ordenar los líderes, que eran los hijos de Aarón como sacerdotes, ocurrió un evento que debemos recordar, y está en Levítico 10:1-2, que dice: pero Nadab y Abirú, hijos de Aarón, tomaron sus respectivos incenciarios, y después de poner fuego en ellos y echar incienso sobre él, ofrecieron delante del Señor fuego extraño que él no les había ordenado. Y de la presencia del Señor salió fuego que los consumió, y murieron delante del Señor. Entonces Moisés dijo a Aarón: esto es lo que el Señor dijo: como santo seré tratado por los que se acercan a mí. Es decir, a Zafira y Ananías se acercaron al Señor, pero no lo tomaron como santo. Quisieron honrarse ellos mismos frente a la gente para que todo el mundo dijera: mira, estos también son de los que aportan. Y dice, el Señor dice: y en presencia de todo el pueblo seré honrado. Es decir, ellos buscaban su propia honra, no la honra del Señor. Y esa es la razón por lo que ocurre lo de Ananías y Zafira. Está ocurriendo, ¿por qué? Porque vinieron a la presencia de Hachén a ellos honrarse ellos mismos, tomando frente a la gente un dinero que ya no les correspondía porque habían hecho un voto, pero entregaron solo una parte. Es decir, robaron al Señor y a la Cajal. Así que el celo del Señor estaba sobre su nueva casa, que era la Cajal. Ojo, la casa no era física,
La casa eran los hombres que estaban llenos de Ruach HaKodesh. Y esta cajal, esta casa, estos hombres, los estaba levantando él mismo a través de Ruach HaKodesh. Por lo tanto, él no quería que la cajal terminara siendo como el templo, lleno de personas que solo buscaban su propia honra y no la de Hashem. El pecado de Ananías y Zafira fue contra Ruach HaKodesh, y ya Mashiach había dicho: por eso os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra Ruach HaKodesh, contra el poder, contra la mente, contra el plan de Hashem, no será perdonada. Y cualquiera que diga la palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero el que hable contra Ruach HaKodesh no se le perdonará ni en este tiempo ni en el venidero. Así es que, entendiendo esto, Mashiach dejó claro que todo el que entrara a la cajal tenía que ser para la honra de él, no para su propia honra. Entonces, al ocurrir esto y repetirlo dos veces, tanto con Ananías como con Zafira, que todos oyeron lo que había ocurrido y todos temían, era que ese temor se levantara en la cajal para que no se repitiera el tratar de engañar y robar a Dios, sino que todo fuera como uno solo, como era la cajal dirigida por Ruach HaKodesh, y que ahora su presencia estaba allí y no en otro lugar, ni en el templo, ni en la sinagoga, ni en los esenios, ni en los samaritanos, sino en la cajal que él mismo estaba levantando en cada cuerpo de los Eshlihim. Entonces continúa diciendo: por la mano de los Eshlihim se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Ojo, por la mano de ellos, pero el que está dando que esa mano haga prodigios y señales es el Ruach HaKodesh, es la presencia de Hashem. Así como en el tabernáculo del desierto ocurrían prodigios y señales, así ocurría ahora en la cajal. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Fíjense lo que está ocurriendo aquí. Iban nuevamente todos los días al pórtico de Salomón, no adentro al templo, al pórtico de Salomón, donde podía haber tanto judíos como gentiles que buscaban del Dios verdadero. ¿Y por qué lo hacían? Porque allí ellos enseñaban, y después que enseñaban, la gente entraba al arrepentimiento, a la reconciliación con Dios, y luego venían los agradecimientos, venían los servicios, venían la provisión que tenían que llevar o que sentían que tenían que llevar, y así se estaba construyendo el nuevo templo en la Cajal. Entonces dice: el resto de los líderes del Beit Hamikdash, es decir, del templo, el resto de los líderes, ¿quiénes eran los líderes ahí? Los saduceos. Los saduceos, dice, no se atrevían a echarles mano, mas el pueblo los exaltaba grandemente. Es decir, pasó un tiempo en que ellos iban al pórtico y mucha gente entraba en Teshuvá y venía a la Cajal y se reunían de casa en casa. No había un templo, no había una iglesia, eran donde ellos compartían el pan en casas, y allí se iba uniendo cada vez más gente, y los líderes, los saduceos, no se atrevían a echarle mano porque el pueblo los exaltaba, el pueblo hablaba bien de la Cajal. Y más, dice la palabra, se añadían los creyentes al Señor, más se añadían al Maestro. Multitud de hombres y mujeres, ojo, y mujeres, así incluso sacaban a los enfermos a la calle y los ponían en catres y camillas para que cuando Pedro pasara, al menos su sombra cayera sobre algunos de ellos. Había empezado a crecer la fidelidad en Mashiach, que la gente, viendo a los de la Cajal, se paraban con sus enfermos afuera para que fueran sanados. Ya no los llevaban al templo a pedir limosna, los sacaban para que fueran sanados, aunque sea por la sombra de Pedro. Aún en de las ciudades vecinas, escuche bien, aún no de Jerusalén, sino de las poblaciones vecinas, venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de los demonios, y todos eran sanados en la Cajal. No en el templo, no en una sinagoga, no en el templo de Gerizim y no en el desierto con los esenios. Era en la Cajal, porque ahí estaba la presencia de Dios a través de Ruach HaKodesh. Entonces, cuando ya pasan meses en esto, ya el liderazgo de los saduceos, el
Cohen Hagadol, el sumo sacerdote, no resiste esto. Y dice la palabra, entonces levantándose el Cohen Hagadol, el sumo sacerdote, y todos los que estaban con él, es decir, se llevó al Sanedrín. Esto es el partido de los saduceos, aquí está clarito, el Cohen Hagadol y los que estaban con él, que formaban el grupo de los saduceos, se llenaron de indignación, de celos, estaba creciendo. Fíjense, esto era como ver un partido político que está perdiendo adherentes que se están yendo a otro partido político. Así lo veían los saduceos y entonces se sintieron amenazados que su membresía, su templo, porque ese era su templo, ya no era de Hachén, estaba decayendo en miembros. Entonces echaron mano a los Shlihim, a los apóstoles, y los pusieron en custodia públicamente, es decir, ahora se estaban enfrentando al pueblo, ya no les importaba, así que los apresaron y los llevaron presos delante de todos. Pero esa noche un malach celestial, es decir, un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel, los sacó y les dijo, vayan y pónganse de pie. Escucha lo que le dice el ángel, vayan y pónganse de pie. Esto no ocurre en ningún lado, sino en la Cajal, que está llena de Ruach HaKodesh. Vayan y pónganse de pie y anuncien. Fíjense dónde le va a decir, no le dijo en las plazas, en las calles, en los caminos, le dijo, anuncien en el Beit Hamikdash, en el templo. Anuncien en el templo. No adentro, porque el templo, cuando dice aquí el templo, está refiriéndose a toda la estructura, en este caso al pórtico de Salomón y todo lo que estaba fuera del templo. Anuncien en el templo al pueblo de Israel todas las palabras de vida de él. Es decir, sigan enseñando Torah y el testimonio de Mashiach. ¿Sí? Entonces, dice en Juan 6:68, Simón Pedro les respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú eres el que tiene palabra de vida eterna. Entonces, palabras de vida, el ángel le dice, o el malach, el mensajero de Hachén les dice, vayan y enseñen al pueblo, anuncien al pueblo las palabras de vida de él. Y el único que tiene palabra de vida eterna es Mashiach. Entonces, el ángel fue enviado por Hachén, por Yehoshua, a que le abrieran las puertas, a que salieran y que se fueran directo al templo. ¿A qué? A seguir dando palabra de vida. Entonces, en Hechos 7:38 vamos a escuchar también que dice, este es el que estaba en la congregación en el desierto junto con el ángel que te hablaba en el monte de Sinaí. Y este pasaje lo veremos después, está hablando de Moisés y con nuestros padres y el que recibió, escuche bien, palabras de vida para transmitirlas a ustedes. Entonces, ¿qué son las palabras de vida que el ángel está mandando a anunciar? Es las mismas que se le dio a Moisés, las mismas que vinieron de Yehoshua, que es el único que tiene palabra de vida eterna, es las mismas que ahora estos Shlihim, estos apóstoles, tienen que ir al templo, al pórtico de Salomón, a seguir anunciando. Habiendo oído esto, los apóstoles entraron de mañana en el templo y enseñaban, escuche bien, enseñaban, no predicaban, acuérdense lo que es prédica y lo que es enseñanza. Entre tanto vinieron el Cohen Hagadol, es decir, el sumo sacerdote y los que estaban con él y convocaron el Sanedrín. Ojo, aquí no se están dando cuenta todavía, ni el Cohen Hagadol, que ya el ángel los sacó. Ha amanecido, el ángel los saca de noche, ellos se van al templo, pero ellos se van al pórtico. Si ustedes recuerdan, el pórtico de Salomón está por esta ala y el Sanedrín está por acá. De manera tal de que en el Sanedrín está los saduceos convocando a todo el Sanedrín, que en este caso tenían que venir los que eran fariseos y los ancianos y los de los escribas, y reunirse acá. Ellos no se enteran que Pedro y todos los apóstoles que han sido puestos en prisión están ahora enseñando Torah y la buena nueva de Mashiach en el pórtico de Salomón. Entonces el sumo sacerdote convoca al Sanedrín y dice, y convocó al Sanedrín, es decir, a todos los ancianos del Sanedrín. Ahí estaba, lo que nos está diciendo esta palabra es que ya cuando se van a reunir, no solo van los saduceos, van también los fariseos y van los escribas.
Así que ahora todos los partidos que se diferenciaban entre ellos y no se llevaban bien, se reúnen en el Sanedrín para hacer juicio contra los emisarios de Mashiach. Entonces dice, enviaron entonces a decir que vinieran todos los Sanedrín y enviaron emisarios subalternos, es decir, alguaciles, a la cárcel para que fuesen traídos los apóstoles. Pero cuando los subordinados, es decir, los alguaciles, llegaron, no los hallaron en la cárcel. Ellos volvieron diciendo, por cierto, le dicen a los del Sanedrín que ya estaban ahí reunidos, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad y los guardias afuera de pie ante las puertas. Mas cuando abrimos las puertas a nadie hallamos dentro. Es decir, cuando el Malak de Hachén, el ángel de Hachén, los sacó, nadie se enteró, no se sabe cómo los pasaron frente a los guardias, pero salieron y ahora estaban enseñando posiblemente en el pórtico de Salomón. Cuando oyeron estas palabras de parte de los alguaciles, el Cohen Agadol, el sumo sacerdote y el capitán de la guardia del templo estaban perplejos y se preguntaban cómo esto podría haber ocurrido. Entonces llegó uno, alguien que estaba en los predios del templo y que había visto y escuchado a los discípulos de Mashiach enseñando, corrió al Sanedrín y les dijo. Entonces llegó uno y les dio la noticia, he aquí los varones que pusieron en la cárcel. Estos, los apóstoles, están en el templo y enseñan al pueblo de Israel. Entonces fue el capitán con los alguaciles y trajeron a los talmidín sin violencia. No querían crear problemas. Buscaron sin violencia a los talmidín porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron frente al Sanedrín, los presentaron ante el Sanedrín y el Cohen Agadol les preguntó diciendo, ¿no les mandamos estrictamente que no enseñaran en este nombre? Y ahora habéis ya llenado a Jerusalén de vuestra enseñanza y quieren echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Claro, porque ya habían escuchado cómo Pedro y Juan habían acusado al liderazgo del Sanedrín, sobre todo a los saduceos y a los fariseos, de la muerte de Mashiach, y ellos ahora estaban resentidos de lo que estaba pasando, tenían miedo de que el pueblo los apedreara y que perdieran todo su poder de hombres que tenían en el templo. Entonces los llaman y Pedro les responde. Pedro y los que fueron con él, todos los talmidín que estaban con él, y dijeron, es necesario primero obedecer a Hachén nuestro Dios que a ustedes los hombres. Y fíjense aquí cómo responde ante el Sanedrín, ante el liderazgo, ante el gobierno legal de los judíos que había en ese momento. Y estos judíos de talmidín de Yeshua no tienen miedo. ¿Por qué? Porque en la oración que habían hecho ya le habían pedido a Ruach HaKodesh que los hiciera valientes para llevar la palabra. Así que no tuvieron miedo en abrir su boca y decir que no iban a obedecer a ese liderazgo corrupto, sino que iban a obedecer a Dios. Y le dijeron, Hachén es el Dios de nuestros padres. Él resucitó a Yehoshua, a quienes ustedes mataron. Y aquí vuelve la acusación valiente de parte de los talmidín. Lo mataron colgándolo en un madero. A Yehoshua, Hachén ha exaltado a su diestra. Y aquí hay que aclarar algo. Cuando dice a su diestra, no es que lo sentó al lado de otro Dios. La diestra significa el cielo en el contexto hebreo. Entonces Hachén ha exaltado al cielo, lo llevó al cielo. Y dice, Hachén lo ha exaltado al cielo como príncipe salvador para dar teshuvá. Es decir, que cuando él vino, hizo lo que hizo, el sacrificio que hizo, para que viniera arrepentimiento y retorno al origen de Israel. Se va al cielo y ahora está esperando que el pueblo de Israel dé ese teshuvá, ese retorno al diseño de Israel, del retorno a Dios. Y dice, él lo puso en el cielo como príncipe salvador para dar teshuvá a Israel y perdón de los pecados, cosa que no aceptaban los del Sanedrín, sobre todo los saduceos y los fariseos. Y dice, y nosotros somos sus testigos de esta cosa, y también el Ruach HaKodesh, el cual Hachén, escucha lo que va a decir, el cual Hachén nuestro Dios ha dado a aquellos que obedecen. Es decir,
el Ruach HaKodesh llegaba a aquellos que obedecían Torá y Buena Nueva. Zafira y Ananías no obedecieron Torá. Conocían la historia de Acán, el de los libros de Josué, conocían lo de los hijos de Aarón con fuego extraño, conocían lo que Machía había dicho, pero no obedecieron y por eso perecieron. Ahora lo que les está diciendo Pedro y todos los talmidín es que el Ruach HaKodesh no les va a llegar a estos del Sanedrín por no estar obedeciendo Torah. Cuando ellos oyeron estas palabras, es decir, el liderazgo, sobre todo los saduceos, se enfurecieron e hicieron planes para matarles. Es decir, aquí los saduceos dijeron, esto no lo podemos continuar soportando, vamos a planear cómo matar a todos estos líderes de Mashiach. Entonces, miren lo que va a ocurrir. Se levantó uno en el Sanedrín, es decir, el Sanedrín estaba compuesto por saduceos, fariseos y sofrín, es decir, escritores de la Torá. Se levantó uno en el Sanedrín y aclara la palabra, un fariseo, es decir, no un saduceo, un fariseo llamado Gamaliel, un maestro de la Torá, respetado por todo el pueblo de Israel, quien mandó que sacasen a los talmidín fuera de la recámara un momento. Es decir, sáquenlos de aquí y vamos a hablar porque este hombre lo escucharon los saduceos. ¿Por qué? Porque era un maestro reconocido, pero los saduceos, si no hubiese estado allí Gamaliel, posiblemente hubieran realizado el plan que necesitaban, que seguramente hubiera sido ser acusación de blasfemia, y con esto tenían el derecho de ejecutarlos. Así que los sacan y Gamaliel dice, y luego les dijo, varones de Israel, observen por ustedes lo que van a hacer con estos hombres. Este hombre que era muy respetado, Gamaliel, es el mismo que enseñó a Pablo, a Shaul. Y dice, porque antes de estos días, y empieza él a contarle eventos de ejemplos que han ocurrido con gente que ya se había levantado en Israel contra los romanos. Lo usa de ejemplo para que entiendan lo que le va a decir. Porque antes de estos días se levantó Teudá. Teudá era un personaje, diciendo que era alguien grande. A se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Aquí están solo los del Sanedrín hablando, pero está un maestro de Torá que reconocía el pueblo y que los saduceos tuvieron que escucharlo, siendo ellos los del sacerdocio, tuvieron que escucharlo por la fama que tenía Gamaliel. Y dice, después de este Teudá, que fue reducido a nada con todos sus hombres, se levantó Yehudá de Galil, un Judá de Galilea, en los días del censo. Se levantó contra los romanos y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersos. Gamaliel está usando dos ejemplos para decir, fíjense lo que pasó con gente que hablaba que eran puestos por Dios. Y dice, y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos ir, porque si este plan o esta obra es de hombres, como fue la de Teudá y la de Yehudá de Galil o de Galilea, esta obra se desvanecerá. Es decir, esta cajal va a desaparecer si es de hombres, pero no era de hombre, era de Ruach HaKodesh. Dice, pero si es de Hachén la obra, no la podréis destruir, y no sean ustedes hallados luchando contra Hachén. Y fíjense cómo él hace un paso al lado, es decir, yo no voy a participar. Si ustedes quieren aparecer luchando contra Hachén, ¿quién va a luchar contra Hachén? Entonces, no hagan caso de lo que le estoy diciendo. En el templo aquel se estaba juzgando para muerte, mientras que en la cajal se planeaba para vida eterna. Acá los saduceos planeaban para muerte. ¿Ven la diferencia en lo que era el templo y lo que era la cajal? Entonces, Gamaliel hace una aportación, es respetado, es escuchado y persuadió, es decir, dice, fueron persuadidos por él, por Gamaliel, y llamando a los talmidín, después de azotarlos, es decir, los saduceos no se iban a quedar sin darles
algún escarmiento, después de azotarlos, les ordenaron que no hablasen en el nombre de Yeshua. Ya lo habían hecho. No era la primera vez que le estaban diciendo que no hablaran en el nombre de Yeshua, pero ¿quién puede parar o detener a alguien que está lleno de Ruach HaKodesh? Y dice, los golpearon, los azotaron y los dejaron ir. Los Talmidín salieron de la presencia del Sanedrín gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa de su nombre, es decir, por causa de Mashiach. Estaban gozosos porque estaban llenos de Ruach HaKodesh. Y todos los días, miren lo que va a ocurrir, después de azotarlo y que le ordenaron que no hablaran de Yeshua, miren lo que va a ocurrir. Todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y anunciar la buena nueva que el Mashiach es Yeshua. Así que no lo pudieron detener y con esto, mis hermanos, terminamos.